Buenas tardes a todas y a todos a estos nuestros miércoles para la igualdad de género. Les habla la coordinadora para la igualdad de género de la UNAM. Mi nombre es Tamara Martínez. Y el día de hoy contamos con la presencia de una personalidad en la política pública de nuestro país. Ella es Nadine Gassmann. Ella es presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, doctora en Salud Pública por la Universidad de Johns Hopkins, maestra en Salud Pública por la Universidad de Harvard y médica cirujana por la Universidad La Salle y la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una destacada, amplia y sólida trayectoria profesional, nacional e internacional, de más de 3 décadas en las áreas de planeación, diseño, puesta en marcha, monitoreo y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos en materia de igualdad de género, la prevención también de la violencia contra las mujeres y el empoderamiento económico y político de las mujeres. Su trayectoria de larga data también incluye un extenso trabajo en distintos países, en los ámbitos académicos y social, y con trabajo directo en el territorio, en donde ha liderado procesos participativos e incluyentes dirigidos a impulsar el empoderamiento de las mujeres, así como para desarrollar políticas de fortalecimiento institucional e iniciativas innovadoras con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad. Doctora Nadine, bienvenida a los miércoles para la igualdad de género en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un gusto tenerla con nosotros en esta conversación. Un placer, Tamara, y muchísimas gracias a ti, al programa, de propiciar este diálogo. Realmente para mí, para el Instituto Nacional de las Mujeres, es un honor estar aquí, poder hablar con ustedes, con el público que nos ve, porque el tema de la igualdad, el tema sustantivo de la igualdad es muy importante. Realmente tenemos que construir en este momento de la historia de México una sociedad donde tengamos una igualdad sustantiva, que esto quiere decir una igualdad de verdad que podamos vivir las mujeres cotidianamente. Y me parece que este es un espacio de reflexión importante, en un momento también muy importante de la sociedad en México, no solo porque estamos con un gobierno de transformación, pero en el contexto también de la pandemia. Y te cuento que nosotros, para hacer nuestro programa nacional de igualdad entre mujeres y hombres, hicimos un esfuerzo ciudadana muy importante, recorrimos el país, hablamos con casi 5,000 mujeres, y el resumen de esto es que las mujeres necesitan, nos dijeron 3 cosas a lo largo y ancho del país. El resumen, obviamente, cada quien nos dijo lo que quería, pero si resumimos y reflexionamos y a partir de ahí construimos nuestro programa, nos dijeron 3 cosas. Queremos vivir en paz y seguras. Queremos tener autonomía económica, o sea, queremos tener trabajo, un trabajo que nos permita vivir, que nos permita tener seguridad social, o sea, un trabajo digno. Y para hacer esto necesitamos apoyo, respaldo y distribución de cuidados de tareas en el hogar. Entonces, realmente esto que es central, que es lo que las mujeres y las organizaciones de mujeres, el movimiento feminista ha venido diciendo por décadas, es lo que las mujeres en 2020 en México, a lo largo y ancho del país, nos han dicho que necesitan. Y ahí vemos con muchísima claridad la importancia de la colaboración y del trabajo conjunto, no solo dentro del gobierno y con los gobiernos estatales, municipales y con los otros poderes del Estado, esencialmente con las organizaciones de la sociedad civil y feministas y con la academia. Hay muchas cosas que realmente necesitamos
desarrollar saber de una manera más certera, con más información cuantitativa y cualitativa, donde el papel de la academia, de la producción académica es tan importante, y ni se diga en la formación y la propia organización de la universidad como espacios de convivencia, de aprendizaje, de socialización. Así que muchísimas gracias por esta invitación, Tamara, también para poder contribuir y ponernos a las órdenes ahora con tu coordinación. Muchas gracias, Nadine. Pues ya estás tocando un punto, o más bien varios puntos que se están atendiendo y que se están atendiendo ante una situación muy concreta como lo que está sucediendo el día de hoy con la pandemia de la COVID-19. Que bueno, esta pandemia pone en evidencia aquello que ya sabemos todas y todos muy bien, pero que gran parte de la sociedad quizás ha preferido más bien dejarla a un lado y atender más bien un tema de salud y de una situación de crisis global. Y en ese sentido, este tema que se ha dejado por ahí de lado quizás sean las desigualdades que caracterizan en general al mundo entero. Se dice que el 1% de la humanidad posee más del 80% de las riquezas mundiales, por ejemplo. Y esa desigualdad se traduce en que los sectores más vulnerables son también los más vulnerables ante la pandemia. Las razones más fuertes son estos servicios que que generan un riesgo mayor, ¿no? Y nuestro continente particularmente es uno de esos espacios donde todas estas desigualdades son más evidentes, dentro de los datos atroces que conocemos en términos de injusticias, precarización del empleo, crisis de los sistemas educativos y sanitarios, discriminación, intolerancia, y no ocupa un lugar menor la violencia de género, que es lo que nos atañe. Hablamos de violencia hacia las niñas y mujeres y hacia las diversidades sexogenéricas. Pero no solo estamos hablando de un aumento de la visibilización de las violencias y las exclusiones en nuestro país, sino también el aumento de estas violencias. No es solo la visibilización, sino el mismo aumento. Y podríamos pensar que las razones son múltiples y van desde la pérdida de los empleos, las condiciones de hacinamiento en que viven muchos grupos familiares, la imposibilidad de una socialidad distinta, aquella que se puede tener dentro de la casa, la imposibilidad, por ejemplo, de despedir a nuestros seres queridos que están muriendo y que también necesitamos hacerlo, la incertidumbre absoluta con respecto a la idea de futuros, por ejemplo, ¿no? Entonces, la pregunta quizás es ¿cuándo saldremos de esta situación? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué condiciones físicas y mentales vamos a estar o debemos estar o trataremos de estar? ¿Cuáles serán esos nuevos modos de habilitar o de habitar los espacios públicos? Estas y otras preguntas pues son cosas que rondan y que nos agobian a todas las sociedades. Yo creo que si algo en común son este tipo de preguntas de incertidumbre que tenemos. Y nos corresponde hoy no solo percibir y reflexionar sobre esta situación, sino también pensar, analizar y ser capaces de comenzar a imaginar otros mundos posibles, otros caminos posibles que tenemos que contribuir a una reflexión a futuro. Aunque como decíamos, el futuro es incierto, como nos los ha mostrado justamente esta pandemia, y en este sentido y desde hace muchos años que el feminismo hace un énfasis en la agenda, por ejemplo, de los cuidados. Como una agenda prioritaria, se sabe que históricamente las mujeres hemos estado a cargo de los cuidados de los núcleos familiares, por ejemplo, con todo lo que ello significa, y especialmente en momentos como estos, donde los cuidados se exacerban, se dejan ver, se presentan de forma más intensa. Y tal vez este sea el momento de recuperar, por ejemplo, la idea de los cuidados comunitarios y no solo los individuales o los familiares. Y aquí es donde yo dejaría planteado el tema para que tú, Nadine, nos compartas qué significa la agenda de cuidados en tiempos como los que estamos viviendo. Gracias, muchísimas gracias, Tamara.
Mira, yo creo que tú lo has dicho muy claramente, ¿no? Esta pandemia, el COVID-19, nos ha puesto en un momento histórico muy singular que nunca habíamos vivido como generación, y ha mostrado de una manera muy clara las desigualdades, nos las ha dejado ver muy claramente, pero también nos ha permitido vivir cosas que están ahí, que las tomamos como cotidianas, que ni pensamos en ellas, pero que hoy que estamos confinados desde hace 2 meses, teniendo que hacer todo lo que se hace normalmente y nadie ve, nos crea una mayor conciencia. La pandemia encontró, muestra las desigualdades de una manera más aparente, pero las desigualdades estaban ahí, ¿no? Y lo que esta pandemia ha hecho es también mostrar que su impacto no es igual en las mujeres y los hombres. O sea, que de alguna manera esto que nos afecta a todos y a todas, no nos afecta de una igual manera. Y yo creo que eso es muy importante porque lo que ha mostrado muy claramente es que tiene un impacto diferente de acuerdo a quién eres, dónde estás en la sociedad. No es igual para una mujer rural que para una mujer urbana. No es igual para una mujer que tiene un salario que una mujer que tiene que salir a trabajar y ganarse el pan de cada día. No es igual para mujeres y hombres. Y hoy realmente entendemos que el espacio público está sostenido por lo que sucede en el espacio privado, porque todos y todas nos estamos viendo involucradas en estas actividades. Yo quisiera solo darles algunos datos de estas desigualdades, y obviamente hay muchísimos, pero quiero llamar la atención, por ejemplo, que en el área de salud, que es el área que nos tiene centradas, las mujeres estamos en la primera línea de respuesta. O sea, 80% de las enfermeras son mujeres, 40% de las médicas y una gran mayoría de mujeres que hacen intendencia, laboratorio, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las que estamos dando una respuesta a esta pandemia en los servicios de salud somos mayoritariamente mujeres que además estamos teniendo que pensar activamente, como hacemos las mujeres, en lo que estamos dejando en casa a los niños y a las niñas, a la familia, a los maridos, a los padres y madres. Entonces, esta doble preocupación de estar bien, estar salvando vidas y al mismo tiempo preocuparnos porque los nuestros estén seguros. Términos de pobreza, ya lo decías tú, 84% de las mujeres que viven en las zonas rurales viven en pobreza moderada o extrema. O sea, 8 de cada 10 mujeres rurales están en una situación de pobreza donde esta situación las precariza aún más. Más de la mitad de las mujeres que trabajan lo hacen en la informalidad, quiere decir sin salario, sin seguro social, y finalmente más o menos una tercera parte de las familias están lideradas por mujeres exclusivamente, y estamos hablando de 9 millones de hogares, de más de 9 millones de hogares, porque a veces cuando decimos así 30%, 20%, se nos olvida que son muchísimas personas, ¿no? Más o menos 30 millones o 40 millones están. Y las trabajadoras del hogar, ¿no? Más de 2 millones de trabajadoras del hogar, la mayoría sin contratos ni seguridad social, están en esa situación. Y como tú bien hablabas, el tema de la violencia que nos ha preocupado desde el inicio, desde antes, durante y después de la pandemia, porque estar en casa, quédate en casa, ha sido realmente para las mujeres y para las niñas, tiene costos adicionales, ¿no? Aparte de todo, tenemos esta cuestión del cansancio, de la pobreza del tiempo,
de los riesgos. Entonces, como te decía, estamos en la primera línea de respuesta fuera del hogar y dentro del hogar, y en esta situación que realmente amerita ser pensada en esta clave. Hemos tenido también muchos aprendizajes y vamos a hablar después de eso, de cómo vemos nosotras la nueva normalidad, cómo la vemos como para capitalizar todo este aprendizaje y esta vivencia social, mundial y nacional, de quedarte en casa, de visibilizar el trabajo doméstico, pero también el trabajo de educación. O sea, hemos tenido que hacer cargo de la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Creo que todas apreciamos más a las maestras. Realmente este aprecio por lo que sostiene la vida, que como tú bien decías, las feministas hemos dicho durante décadas, pero por primera vez en nuestras generaciones lo estamos viviendo en la piel hombres y mujeres. Y creo que esto realmente da una posibilidad de pensar una nueva normalidad diferente, más cuidadora, más justa, más solidaria, más local también. Gracias, Nadine. De hecho, comentar un poco, ¿no? Los datos dicen que las mujeres dedican al hogar 2.5 veces más tiempo que los hombres. Las mujeres, por lo general, en el hogar aplican un total de 40 días dedicados al trabajo de hogar versus los hombres un total de 16 días. Y si esto lo trasladamos en mujeres con pobreza, son mujeres que dedican a los hogares 45 días para labores del hogar versus los hombres 15 días, ¿no? Entonces esto nos habla y nos plantea justamente una desigualdad y una desigualdad intensificada en este sentido. Ya lo dices tú, las madres, las maestras, las médicas que hacen labores de cuidado fuera en la vida laboral y están en casa buscando también generar esas atenciones de cuidado, ¿no? Las profesoras lo mismo, las trabajadoras sociales, las enfermeras. Hoy día un sector tan visible, ¿no? Y tan con un trabajo tan intensificado, ¿no? Y bueno, hacia ahí tendríamos que pensar cuáles son estos aprendizajes que nos ha dejado justamente el confinamiento a las desigualdades en materia, por ejemplo, de la digitalización. Si pensamos en profesiones, en vidas cotidianas, estudiantado, vida de las profesoras, todas las escuelas, en este caso para la universidad, la vida académica, ¿qué ha sucedido y en materia de digitalización? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo es necesario pensar en el desarrollo con una visión integral, por ejemplo, donde se eliminen las brechas para las mujeres en las comunidades que carecen de acceso a Internet, de electricidad y escuelas o trabajo en teledistancia? Vemos que el confinamiento en los hogares exige una parte importante de la población para trabajar, que tome clases o incluso haga compras de manera electrónica. Sin embargo, el acceso a lo digital reproduce las desigualdades que existen en el país. En 2019, por ejemplo, el 44.3% de los hogares contaban con computadora y el 56% de los hogares cuentan con acceso a Internet. Sin embargo, los hogares que no cuentan con acceso a Internet corresponden a la población de menos recursos, según la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares. Sabemos que actualmente las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, se constituyen como una herramienta clave para la consecución de la igualdad de género y en particular para promover el empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, las desigualdades de las que hemos hablado, más las que se suman en una mirada interseccional, es decir, clase, etnia o raza, lengua materna, orientación sexual, se reproducen de manera aguda cuando hablamos de brecha digital, generando otra vez nuevos elementos a las marginaciones ya históricas.
Entonces, los datos, por ejemplo, Nadine, que tenemos en la UNAM, en gran medida reproducen los datos nacionales, de los cuales supongo tú nos puedes hablar. Me gustaría escucharlos y poder conversar sobre ello. Gracias, Tamara. El tema que tratas es un tema muy importante, es uno de los rezagos más importantes y de los desafíos. O sea, y creo que igual que en otras cosas, esta brecha digital que tú hablas ya existía. Lo que pasa hoy en día es que todo lo que no funcionaba de manera digital está digitalizado. Entonces, el riesgo es que se amplíe aún más las brechas y que tú dejes afuera a una gran cantidad de mujeres que no tienen acceso a Internet, que no tienen computadoras en su casa, que el teléfono es limitado. La estás dejando como fuera en este momento, como decías, en que nos estamos digitalizando. Tú y yo estamos hablando por medio de computadora. La gente está comprando en las ciudades, en el Internet. Y lo que hemos oído en el marco de esta pandemia de las mujeres indígenas organizadas es que el tema de la conectividad que nosotros ya sabíamos y que uno de los objetivos de este gobierno es realmente llevar la conexión a todo el país, ahora se vuelve urgente. Sabemos que las brechas no solo de esto están afectando más a las mujeres rurales, ¿no? El tiempo que haces para conseguir agua, toda esta cosa, estos mundos diferenciados que tenemos son muy importantes. A nivel mundial sabemos que hay 200 millones más de hombres que mujeres que tienen acceso a Internet y en general las mujeres tienen 21% más probabilidad de no tener un teléfono celular, que es como lo básico. O sea, que estamos hablando que lo que pasa en México también está pasando en el resto del mundo, ¿no? Esta digitalización acelerada que se nos ha mostrado también en la pandemia a nivel global como la forma de poder seguir trabajando, consumiendo, divirtiéndonos, no es una realidad para muchas mujeres y hombres. En México, del más o menos 81 millones de personas usuarias del Internet, más o menos la mitad, 52% son mujeres. Sin embargo, como tú bien lo decías, este acceso es muy desigual. Hay una división dramática entre lo urbano y lo rural, donde muchas veces las mujeres no tienen un acceso funcional, aunque tengan teléfono, muchas veces las funciones no están ahí. Entonces, el tema de accesibilidad a que la banda ancha sea realmente banda ancha, que realmente esté en todas partes, es uno de las, yo diría, de las urgencias que se nos han planteado. Y por eso a mí me parece que es tan importante tanto para ustedes como para nosotras tener acceso, ¿no? En este momento en que todo el tema de la educación se ha visto también en este estrés de cómo seguimos estudiando, cómo seguimos con las clases, pues el tema de tener computadora o no es esencial. Y sabemos que en México solo el 44% de los hogares tienen una computadora. Y ahí hay un tema más que me parece importante relevar, que es la capacidad de usar las computadoras, ¿no? Sabemos que las personas que tienen entre 45 y 54 años están en el penúltimo lugar del uso del Internet y el último obviamente son los menores de 55 años. Y obviamente esta población de 45, 54
es población económicamente activa, es población que en este momento tendría que poder sentirse muy bien usando esta tecnología. Y un caso muy especial y que hemos oído relatos son las maestras, ¿no? Que han tenido que volverse expertas en computación, poder dar clases, poder revisar tareas, y para muchas de ellas realmente ha sido una marcha forzada, un aprender en el momento para poder responder a las necesidades que la pandemia nos ha dado. Y eso nos habla también del rezago que teníamos, ¿no? O sea, estar ante esta emergencia nos habla de lo que no hemos hecho anteriormente para asegurar que maestras y maestros tengan estas capacidades tecnológicas. Creo que es un tema extremadamente importante, es un tema donde también hay grandes desigualdades en la programación, en toda el área de informática, y por eso este esfuerzo que estamos haciendo desde diferentes ámbitos, mucho en la academia, pero también en la sociedad civil, en la industria, para tener más mujeres en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería, es esencial, especialmente si pensamos en el mercado de trabajo de los próximos años, donde ya está habiendo una revolución en la forma y cómo vemos que va a ser el mercado de trabajo, que es otra conversación que tenemos que tener, pero que realmente la universidad tiene un papel central para hacer y apoyar en estas transformaciones y asegurarnos que las mujeres entran al mercado de trabajo en mejores condiciones de las que estaban y no que se quedan rezagadas. Muchas gracias, Nadine. Pues nosotros desde la UNAM hemos encontrado que alumnos de ingreso a licenciatura por concurso tienen la computadora personal, los hombres 75% y las mujeres, por ejemplo, en un 69%. Y como bien dices, hablamos de brechas, ¿no? De brechas de desigualdad. Por un lado está el tema de los recursos, las riquezas y las pobrezas en sí mismas. Por otro lado, ya tocas el tema del uso de las tecnologías digitales con respecto a las generaciones. Y si a ello le sumamos o transversalizamos la categoría de género, pues vemos que otra vez estas brechas vuelven a tener estas diferencias que marcan claramente pues una diferencia y una desigualdad también en el uso de las tecnologías, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tanto nosotras como UNAM, en tanto que somos una institución educativa, la cuestión se enfoca sobre todo hacia la relación educativa, pedagógica y comunicativa, que es el núcleo pues de nuestro quehacer universitario. Y en ese sentido estamos pues interesadas y nos preocupa mucho el cómo afecta el hecho de tener que pasar una educación presencial a una educación virtual en estas épocas, al proceso en un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿De qué modo, por ejemplo, afecta a las y los estudiantes en términos de la tan importante socialidad que es una de las columnas de la vida universitaria, este contacto del proceso de enseñanza-aprendizaje, y hoy día, pues un traslado, una migración a las plataformas digitales prácticamente, pues casi en su totalidad, ¿no? Y además, ¿cómo sumamos a esas dificultades el enorme peso por los trabajos de cuidados, otra vez, que tienen las mujeres estudiantes, las académicas, en este caso las administrativas, y de los que ya hablamos, y los pocos, por ejemplo, equipos de cómputo que se disponen en los hogares y que hay que compartir además con otros miembros de la familia, además si sumamos la inestabilidad y los precios de las conexiones a Internet, y bueno, pues un sinfín de elementos que van contribuyendo a una complejidad de realidades y de realidades actuales en el o aquí y el ahora, y que además con mucha premura y mucha urgencia a ser atendidas y buscar las mejores soluciones ante una realidad además que es una pandemia y que está allí
y que no se va a ir de forma tajante tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues como coordinación, justamente te quiero platicar que estamos trabajando con la Rectoría en crear estrategias para reducir estas dificultades que genera esta brecha. No debemos olvidar, pues de entrada, la violencia, por ejemplo, en las redes sociales que ya se miran. La violencia de género ya no nada más está en un nivel presencial y por ejemplo, en el aula de clases, que lo hemos visto y escuchado en nuestras estudiantes universitarias, sino también, por ejemplo, ahora, pues en otros escenarios digitales que también tienen que ver con una vida ya sea laboral o ya sea escolar o ya sea del ámbito cotidiano y público, por ejemplo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, allí tuvimos hace poco una conferencia muy particular, muy necesaria, creemos, de una especialista, Irene Soria, como la pueden ver inclusive en la página de Facebook o de YouTube, la página de Igualdad de Género de la UNAM, que habla justamente de este acoso cibernético y las formas de atender esta manera de acoso. Y bueno, pensando a futuro, pensando en transformaciones deseables y sobre todo en escenarios posibles después del COVID, ¿cuáles creemos que serían los retos desde nuestra búsqueda para disminuir esas brechas de desigualdad hacia la prevención, por ejemplo, en atención de casos de violencia y en casos de desigualdad, ¿no? No sé, Nadine, si quieres comentar algo en este punto. Yo lo que te puedo contar, pues es lo que la universidad ha estado tratando e implementando, pero bueno, me gustaría conocer, antes de darte mi punto desde la universidad, tú eres nuestra invitada, me gustaría conocer y que nos contaras cómo ves el futuro, hacia dónde. Bueno, mira, yo creo que es muy importante decir que uno de los temas que hemos estado trabajando y que se vuelven más urgentes tiene que ver con lo que hemos estado hablando todo el tiempo con este tema del sistema de cuidados. O sea, parte de nuestro futuro, y por eso hablo tanto de esta vivencia mundial, nacional y personal, es realmente traer a la luz pública este debate sobre los cuidados y la importancia que tiene desarrollar a nivel nacional un sistema nacional de cuidados que nos permita, por un lado, tener políticas públicas, o sea, esta corresponsabilidad que empieza en casa, entre hombres y mujeres, lo que tú decías del tiempo que dedicamos las mujeres al cuidado y a las labores domésticas comparado con los hombres. Y yo siempre digo que en los últimos 15 años los hombres solo han aumentado 7 minutos su colaboración. O sea, que ahí hay una aceleración esencial, pero también lo que tú decías, o sea, el tema de cuidado no es un tema solo personal, es un tema social, requiere de políticas públicas, requiere de estrategias comunitarias, requiere de que hagamos un pacto entre las familias en su diversidad, las políticas públicas con el Estado, pero también el sector privado, que tiene que hacer su parte para desarrollar este sistema, que a su vez tiene un impacto directo en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Y ahí también entra el tema de cuidados para cómo se tiene que organizar el trabajo, incluyendo el teletrabajo, esta flexibilización en términos de que las instituciones vean cómo poder acomodar los diferentes roles que tenemos las personas, no solo las mujeres, sino las personas, y cómo esto contribuye a la seguridad y a la paz, ¿no? Entonces, nosotros estamos desde el Instituto Nacional de las Mujeres en el marco del Proigualdad que te contaba yo al principio, les contaba, desarrollando junto con la Secretaría de Hacienda, de Bienestar, de Trabajo, con economías, etcétera, desarrollando este modelo de atención. Y te lo pongo en este momento porque me parece que
si hay algo que nos demuestra la pandemia, es lo importante que es esto. Lo importante que es realmente poder trabajar desde las políticas públicas en una visión amplia, sistémica y multidimensional, este tema como un tema central. Creo también que la pandemia nos ha mostrado algo que no hemos hablado aquí, Tamara, que es cómo se han manejado las pandemias y cómo el liderazgo de las mujeres se ha manifestado también en el manejo de las pandemias. Hemos estado leyendo sobre las líderes de Nueva Zelanda, de Alemania, etcétera, y cómo esta forma de hacer política desde las mujeres ha aportado a soluciones innovadoras, a soluciones que realmente nos han permitido transitar de una manera muy interesante. Y eso nos llama a que en el marco de estos aprendizajes, trabajar por la paridad en todo, por realmente tener paridad en todos los ámbitos es importante, porque la demostración de la paridad, lo que yo digo, la paridad en acción, de tener esa representación de mujeres y hombres en su diversidad, en todo, enriquece las labores de las políticas públicas, la legislación, es mejor negocio, o sea, tenemos mucho, y esa es como otra de las cosas que de esta pandemia a nivel global tenemos que aprender, ¿no? Que sí hace una diferencia, que sí hay una mirada enriquecida que necesitamos en todos los ámbitos. Creo que hay mucho espacio en este nuevo momento para colaborar. No sé si vamos a tener un espacio para hablar de la colaboración de LIM Mujeres y de la UNAM, pero hay cosas que nosotras vemos realmente como importantes, desde lo que hablamos, la digitalización, la capacitación, hasta las políticas internas de liderazgo de mujeres dentro en todos los campos, desde las ingenierías, las ciencias sociales, el arte, etcétera, etcétera. Más directoras en la UNAM, importantísimo, o sea, el tema de la paridad en todo es realmente en todo. Creo que hace mucho, tenemos mucha necesidad de ver esto, al igual que tener más estudios sobre el impacto diferenciado de los cuidados de la vida académica de las mujeres, a la luz también de estos cambios generacionales, ¿no? Y decirte que para nosotras poder colocar a las niñas de hoy la posibilidad de ir a la universidad pública nos da una idea de un futuro esperanzador, ¿no? Sabemos que para 30% de las y los alumnos son la primera generación de universitarios en su familia, o sea, una tercera parte están llegando a la universidad como los primeros de su familia, y eso da toda una visión de esperanza, de transformación, que tiene que ver con mucho de lo que estamos haciendo en el gobierno de México, ¿no? O sea, no hemos hablado de eso, pero el abordaje de la pandemia es un abordaje que quiere mantener, que quiere cuidar, que quiere darle oportunidades al 70% que está en la base de la pirámide. Entonces, el tema de la desigualdad, el tema de realmente desarrollar políticas, crear oportunidades, y la universidad es un gran punto de llegada para muchísimas de nuestros jóvenes, realmente es una visión de futuro muy esperanzador. Gracias, Nadine. Pues me parece que estás tocando varios temas coincidentes en los que también la universidad está pensando desde su institucionalización de políticas hacia la igualdad de género. A mí me gustaría, bueno, poner un poco ahora sí el contexto de la universidad.
La creación de esta coordinación es una consecuencia de un proceso más amplio en la última fase, principalmente en la historia de la universidad, para llegar hoy a la consolidación de esta coordinación para la igualdad de género. Construida en esta coordinación en ejes principales de acción, donde la estrategia institucional del cuidado de las personas, principalmente de las mujeres y de otros géneros y de toda su comunidad. También la transversalización, por ejemplo, de acciones y estrategias tendentes hacia la igualdad, y por supuesto el tema de la escucha a las comunidades, la comprensión de sus narrativas y luego la atención a las demandas para lograr una disminución y con una tendencia hacia erradicar la violencia de género particularmente. Y esto de acuerdo mucho al trabajo, al llamado internacional de, por ejemplo, de ONU Mujeres, de INMujeres también, de contar con estas medidas de mitigación para la erradicación de la violencia y la atención a las desigualdades. De acuerdo obviamente a nuestro rubro, que es educativo, de investigación y de difusión del conocimiento. Y entonces, pues, estructurar una estrategia institucional hacia las prácticas de cuidados y a la práctica de colaboración con otros sectores, como INMujeres, como organizaciones civiles, como comunidades y sectores también a nivel general para poder realmente realizar esto, ¿no? A mí en lo personal me gustaría aprovechar el espacio también para reconocer y recordar que a lo largo de estas décadas de la universidad, de las últimas décadas, se han realizado ya distintas iniciativas encaminadas a eliminar la discriminación por razones de género y promover la igualdad. Y con ello, pues la participación de las mujeres en la academia de la universidad ha sido crucial y ha sido básica. Y hoy día, con una clarísima participación de las estudiantes de la universidad también. Pero vale mucho la pena tener este contexto, tener esta memoria histórica de la universidad en materia de género y entender que esta coordinación es consecuente de las acciones históricas que se han hecho. Por ejemplo, desde el 92 se crea el Programa Universitario de Estudios de Género, fundado por una feminista filósofa, Graciela Hierro, y es transformado apenas en el 2016, varios años después, pero ya es transformado como un centro de investigaciones y estudios de género, que es el CIEG, en el 2016. El PUEG mismo inicia ya un proyecto de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en la UNAM, y justamente con el objetivo de disminuir asimetrías, la discriminación y la marginación por género en la UNAM y establecer la equidad de género dentro de todas sus estructuras académico y administrativas en sus poblaciones, prácticas, procesos y funciones. Y así poco a poco hemos ido trabajando con años claves importantes en materia de atender y ver, visibilizar los procesos de equidad de género, ¿no? Y, por ejemplo, en el 2010 el Consejo Universitario cuenta ya con una comisión especial de equidad de género, donde tuvo en sus manos y ha tenido en sus manos la elaboración de varios lineamientos, los lineamientos generales para la igualdad de género. Hasta llegar pues a las temáticas actuales o a las acciones más próximas, como fue el 29 de febrero, del 12 de febrero del 2020, que en la sesión extraordinaria ya del Consejo Universitario aprueba reformar la legislación universitaria con el objetivo de establecer que la violencia de género sea considerada causa especialmente grave de responsabilidad. Y ya en este mismo año, el 28 de febrero, pues es cuando el rector da a conocer la creación de la primera coordinación para la igualdad de género de un esfuerzo institucional para transversalizar estas políticas. Entonces es una trayectoria de varias acciones, de varias académicas, de varias personas que han estado pugnando y han estado trabajando constantemente para lograr que el tema de igualdad de género sea un tema prioritario, como bien lo dices tú, en las políticas institucionales, en la política pública, para ser atendido como una situación de emergencia.
¿no? En este sentido, te quiero platicar un poco. Este año, la coordinación ya tiene un plan de igualdad de género, que es seguir con la generación de un plan de conciliación en el ámbito familiar y en el ámbito laboral a favor de las mujeres universitarias. Se han hecho algunas modificaciones de fechas, por ejemplo, ante el proceso de pandemia, para poder holgar a quien sea, a quien lo quiera, a universitaria, a quien lo requiera, ante la pandemia, ante esta situación de combinación y de exacerbación de tareas de cuidado, que puedan tener una amplitud en las fechas, límites, por ejemplo, para sus trayectorias académicas y la entrega de proyectos o de resultados, por ejemplo, en la vida laboral, ¿no? Creo que también algo muy importante en este plan de igualdad es, lo primero es escuchar. Se trata de escuchar a las demás. Somos una comunidad muy amplia y muy plural y necesitamos actuar en conjunto. Es un tema también, que bien lo has comentado ya en esta participación, que es un tema transversal el género. El género está atravesado en los sectores laborales, en los sectores de salud, en los sectores agrarios de productividad, en los sectores políticos, y en ese sentido coincidimos, obviamente desde una institución educativa que es el rubro en el cual estamos, pero coincidimos que hay que transversalizar en los distintos ámbitos de política institucional universitaria esta perspectiva de género y que aparezca. Creo que una de las grandes, quizás problemáticas o complejidades que tiene la materia de género es que está trabajado de forma hasta cierto punto desarticulada en los distintos sectores, ¿no? Está, por ejemplo, en el ámbito educativo y universitario, está cultura trabajando, está la vida escolar atendiendo, está la vida académica atendiendo, pero se requiere de esta articulación en donde se pueda congregar las distintas formas que se están haciendo, las distintas estrategias, y te hablo de sectores micros y sectores macros, en donde hay una necesidad de articular todos los sectores para proyectar distintas acciones y estrategias que permitan transversalizar esta política institucional y estas estrategias institucionales. En ese sentido, por ejemplo, insisto en esta escucha, y bueno, pues la UNAM está buscando, está consolidando una forma de organización, por un lado institucional, a través, por ejemplo, de las comisiones internas de igualdad de género, que ya existen, que son muy plurales, pero que se requieren estas bases generales de criterios en donde podamos reflejar ante estas comisiones que transversalizarán estas políticas institucionales la vida sectorial, es decir, estamos hablando de comisiones que sean plurales, que sean representativas de todos los sectores de la universidad y sobre todo que tengan una perspectiva de género y una conciencia sobre la necesidad de tender hacia estrategias para lograr igualdades. Entonces, y que muestren esta pluralidad. También, por ejemplo, yo creo que es fundamental seguir mirando y seguir reconociendo que la violencia de género existe, que existen los distintos sectores. Y me parece que empezar por mirarlo, por ponerlo, por ponderarlo, por aceptarlo inclusive, ya es un primer paso. Creo que a veces lo que nos ha, en este país, lo que ha causado una conmoción muy fuerte, justamente es el no mirarla, el decir, es un tema aparte, y hoy día la realidad nos dice que no lo es, ¿no? Y nos lo dicen nuestras instituciones, y nos lo dicen nuestros sectores, y nos lo dicen nuestras comunidades, y por supuesto nos lo dicen nuestras víctimas, a quien debemos de creerles y debemos de buscar acompañarlas y atenderlas, ¿no? Y yo creo que sí, también tocas otro tema fundamental, que es el espacio de las mujeres en lugares estratégicos en la toma de decisiones, ¿no? A nivel muy macro,
en los gobiernos, lo estamos viendo, hay muchos análisis sobre este tema de los liderazgos de las mujeres en el mundo ante la pandemia, por ejemplo, y que tienen justamente esta perspectiva, por ejemplo, de los cuidados. Y justo lo toco por allí, porque además me parece fundamental que estas mujeres, tú y yo, y otras mujeres que están en estos ámbitos, en la toma de decisiones, la necesidad de tener una perspectiva de igualdad sustantiva de género es fundamental. Seguirnos capacitando, seguirnos articulando con las expertas que tienen el tema en el día a día, tienen los datos, es fundamental trabajar en conjunto y colaborar justamente para lograr esas transformaciones. Y creo también, hablando de estas capacitaciones, me parece que es fundamental y la universidad se está abocando ya hacia esos lugares, que es estas capacitaciones en todos los sectores, a todos los niveles, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Pero me parece que la capacitación de que hay perspectiva de género, de la necesidad de la perspectiva de igualdad, es fundamental y que se tiene que ver, le llamamos el ponernos los lentes color violeta y ver una realidad intersectorial, transversal, en donde está el género y está atravesado en todas las prácticas. Y en ese sentido creo que es fundamental partir de allí, de las capacitaciones, de poder lograr estas traducciones, de la escucha justamente de nuestros sectores y de decir, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué es lo que nos están poniendo sobre la mesa? ¿Qué nos están exponiendo? ¿Y cómo debemos atenderlo en colaboración, por supuesto, con los distintos sectores? Y bueno, me parece que otro gran tema a tocar en estas capacitaciones y en estos diálogos también es la capacitación y el cambio de paradigma a nuestros compañeros universitarios, nuestros compañeros funcionarios, nuestros compañeros estudiantes, que también están atravesados por el género y forman parte de un sistema patriarcal, de una organización patriarcal, en la cual habría que pensar, por supuesto, en el privilegio y también en los excesos de las prácticas que también los llevan a sobreexigencias y a actuar hasta de formas inconscientes, sin darse cuenta que también están atravesados por ese género. Entonces, bueno, el camino es grande, sigue siendo grande, porque insisto en la historia, insisto en la memoria, insisto en el trabajo de todas las colegas y de todas las compañeras que han estado sobre el tema. Y bueno, pues ahora quienes estamos en estos lugares, creo que nos toca actuar con mucha responsabilidad, nos toca actuar con mucha energía y atender los retos, y me parece que también atender los retos de forma colaborativa, entre nuestros propios sectores y entre otros sectores, como es el tema de la colaboración justamente de la UNAM con InMujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde podemos establecer estos puentes de colaboración de las instituciones y de las figuras que tenemos a nuestro cargo, estas responsabilidades enormes, para poder, insisto, tender hacia transformaciones, hacia la atención de estas prácticas complejas que nos ha dado hoy la pandemia y que estaban también allí, y que es un conjunto de situaciones mucho más complejas, y cómo atenderlas, ¿no? Cómo atacarlas, cómo erradicarlas y qué proponer. Entonces, pues, te dejo la palabra, Nadine. ¿Qué opinas? No, muchísimas gracias, Tamara. Te escucho con mucha atención y con mucha empatía, en el sentido de realmente el desafío que tenemos cada una en su ámbito, ¿no? También este reconocimiento de que somos mujeres privilegiadas que estamos en un momento liderando instituciones que tienen el enorme desafío de visibilizar
estas desigualdades y actuar sobre ellas, que eso es la transversalización, ¿no? Y esta dificultad que tiene muchísima gente de verlo, ¿no? De ponerse esos lentes morados que realmente te permiten ver las desigualdades y actuar con políticas públicas sobre ellas. Entonces, creo que sí, creo que el tema que tú has traído a colación, varias cosas que me gustaría reflexionar. Una es el tema de que hay que prepararse, o sea, que el tema de género es un tema que es de saber más, de entender más y saber y reflexionar cómo hacer. Y esto necesita, por un lado, este momento de conciencia, el momento que yo digo, el del, ¿no? Es que cuando tú estás hablando de esto, ves en la audiencia que te dice, no, pues sí. Pero también entender mucho mejor dónde están las desigualdades, por qué se dan las desigualdades, lo estructural que son estas desigualdades. Entonces, creo que ahí el tema de la transversalización como esta cosa que tiene que estar en todo, pero que es difícil a veces de entrar porque siempre hay algo más importante, porque puede esperar, creo que es un tema muy importante. Yo creo que sería que en ese sentido quiero reiterar cómo desde el marco que tenemos en el IMujeres como rectora de las políticas públicas para promover la igualdad entre mujeres y hombres, el programa nacional de igualdad entre mujeres y hombres 2020-2024 es nuestra hoja de ruta. Nosotros ahí hemos identificado los 6 objetivos que son transformadores, hemos desarrollado estrategias, líneas de acción con más de 50 secretarías y otras organizaciones de la Administración Pública Federal, realmente bastante detalladas para los próximos, o sea, para todo el sexenio, que nos hablan desde cómo llevar luz, energía y cómo lo vamos a hacer con la CFE, hasta cómo tenemos que estamos comprometidas a trabajar en la transformación de los currículums para incorporar una perspectiva de género desde el kinder, la primaria, etcétera, el preescolar. Entonces, en todos los ámbitos que tienen que ver con la salud, con la economía, etcétera. Entonces, creo que ese desafío de la transversalización que tenemos ustedes en la universidad con esta cuestión que tiene la UNAM, no solo de ser una institución importante, pero ejemplar en el sentido de que muchos siguen el ejemplo, es realmente muy importante. Y para eso necesitamos capacitación, necesitamos investigación, necesitamos su trabajo a nivel comunitario. Yo no lo he mencionado, pero me ha parecido muy, muy importante el tema de los apoyos psicológicos que está dando a cualquier persona la UNAM. O sea, esta vocación de servicio comunitario que también tiene que tener una perspectiva de género, que también tiene que hacer este esfuerzo extra para trabajar con las mujeres. Y tú nos has hablado y lo vemos antes, durante y después de la pandemia del tema de violencia contra las mujeres, sus diferentes formas desde el acoso y el hostigamiento, que es un tema central en las universidades, un tema que nosotras hemos estar trabajando, la importancia de tener instrumentos para prevenirlo y atenderla, como los protocolos, ¿no? Protocolos que tenemos y hemos revisado en la administración pública y que ustedes tienen, y la importancia de que estos se lleven a todas las universidades del país, ¿no? En esta cuestión ejemplar que tiene la universidad, hasta los temas que tú hablabas, que ahora son más importantes que nunca, de la violencia cibernética. Y también el reconocimiento muy importante que tú has hecho de las voces diversas y plurales y de lo importante de escucharlas
y realmente incorporarlas para el trabajo. Tanto de las estudiantes de la universidad que han dado una lucha ejemplar para llamar la atención, para visibilizar el problema, para involucrarse en la solución del problema, como los movimientos de mujeres que hemos visto en las calles y en las que nosotros desde LIN Mujeres escuchamos y trabajamos en el marco interinstitucional para dar respuestas en el ámbito de la política pública a nivel nacional, estatal, y que en el marco de la pandemia nos ha requerido de adaptaciones muy importantes. O sea, nosotras hemos visto cómo los institutos de las mujeres en los estados han cambiado, han ampliado sus formas de atención vía WhatsApp, además de teléfono presencial, correo electrónico. O sea, este tema que es un tema que está en la agenda pública, que es un tema que estamos abordando, que tenemos mucha conciencia de su importancia en la universidad, en la sociedad, y que tenemos que parar, ¿no? Yo creo que ahí tenemos como una conjunción de todas diciendo cada una tiene que hacer su parte, pero tenemos, o sea, la violencia contra las mujeres tiene que parar, y en esta pandemia hemos hecho un esfuerzo muy importante para decirles a las mujeres que aunque están confinadas, que aunque están en su casa, no tienen por qué aceptar la violencia, que no están solas, que nosotros como gobierno estamos con ellas, la sociedad civil ha hecho lo suyo, la universidad, diciéndoles hay opciones, ¿no? Nosotros hemos hecho mucho esfuerzo por posicionar el 911 como una vía de entrada a los servicios, que los canaliza, etcétera. Pero este reconocimiento, ¿no? También de las causas estructurales. Y tú lo hablabas muy bien, o sea, el tema de la desigualdad que crean la violencia, que causa la violencia, tiene que ver con esta sociedad patriarcal, con este dominio, y los hombres están llamados a cambiar porque tampoco les sirve a ellos. Tienen muchos privilegios, pero también primero no es justo, no está bien, pero tampoco les hace bien a ellos. Entonces nosotras también hemos estado, y en ese sentido quiero decir que estamos en este momento en que tú dices, con esta vivencia de la pandemia, con esta vivencia de lo que es quedarse en casa, con esta vivencia de lo que es poder tener un poco de tiempo para reflexionar y para cambiar, sí tendríamos que salir de esto a una nueva normalidad que sea, como dije, mejor para todas y para todos, pero para eso necesitamos que sea una normalidad más cuidadora, que reconozca la importancia del cuidado, que sea más solidaria, que reconozca lo que cada uno y cada una de nosotras podemos hacer para cerrar las brechas de desigualdad, que sea más consciente de la importancia también de lo local, ¿no? Porque también hemos visto, hemos estado más de cerca con nuestros vecinos y vecinas, con nuestros amigos y amigas, y también viendo la precariedad del trabajo, lo difícil que es para muchos. Entonces el tema de hacernos más conscientes de nuestro entorno, de consumir local, de consumir menos, de promover, o sea, una cuestión que realmente nos ponga en otro lugar, habiendo aprendido y no volviendo a esa normalidad normal que no era buena para las mujeres especialmente. Para hacer esto hay que trabajarlo, no solo va a suceder porque lo queremos o lo creemos, sino hay que trabajarlos cada uno y cada una desde su ámbito, y obviamente nosotras desde las políticas públicas que son nuestro
ámbito de competencia y que tienen un potencial enorme para cambiar. Muchas gracias, Nadine. Y bueno, pues así es. La UNAM sigue siendo una de las instituciones académicas más sólidas del país, con un nivel excepcional de producción académica, creativa, intelectual. Y esto está presente también en la gran cantidad de trabajo de todo tipo que se realiza, también desde la perspectiva de género. Trabajos que podrían aportar enormemente y complementarse con aquellos trabajos que se llevan a cabo por las distintas instancias de gobierno en el diseño de políticas públicas y toma de decisiones, por ejemplo. Vemos, y tú ya lo mencionabas concretamente, el tema de investigaciones. ¿Qué necesarios son investigaciones con perspectiva de género? En temas de luz, de energía, de soberanía alimentaria, por ejemplo, etcétera, etcétera. Migración, por ejemplo, transformación, por supuesto, de programas de asignatura, de currículas, para incorporar la perspectiva de género, fundamental en la universidad, y también poder aportar a otros sectores de ámbito educativo, justamente las capacidades y habilidades que la universidad ha desarrollado a lo largo de su historia como entidad académica. Y por supuesto, pues también las capacitaciones en todos los sectores o en los distintos sectores, con una visión plural, con una visión desde la diversidad y con una visión de la tendencia hacia la igualdad, están a disposición también de la sociedad en general. Es una de las labores que la universidad tiene, el disponer de sus recursos educativos, investigativos, de conocimiento, de su personal académico al servicio de nuestra sociedad y de nuestro país. Cierro mi participación ofreciéndote que gran parte del talento del país está en las múltiples entidades y sedes de la UNAM. Esa sería nuestra principal colaboración con ustedes, canalizar lo producido con perspectiva de género en nuestra universidad para que llegue a ustedes, que tanta importancia tienen el diseño de las políticas públicas. Y por supuesto, sumar cotidianamente nuestro apoyo a las acciones emprendidas por InMujeres para poder construir juntas y juntos, pues, esta utopía y que se haga realidad hacia esa transformación de la que hemos platicado el día de hoy. Nadine, te doy la palabra, te agradezco muchísimo que estemos. No, Tamara, muchísimas gracias por este diálogo, por esta visión compartida. Decirte también que nosotros recibimos con mucho gusto y con un gran aprecio esta oferta de colaboración, de realmente tener a la universidad y todos estos recursos que ustedes tienen en el país como fuente de información, de reflexión conjunta para el desarrollo y la implementación de las políticas públicas, porque creo que hay un tema muy importante que tiene que ver en los cómo, que funciona, que no funciona, que son muy importantes en la parte de evaluar las políticas públicas. Y por otro lado, ofrecerles también nuestro apoyo en este trabajo que ustedes hacen dentro de la universidad, ¿no? Estamos a la orden. Para nosotros este diálogo tiene que ser permanente, continuo, abierto, bidireccional. Nosotros estamos abiertas también a crecer juntas. Creo que estamos en un momento muy importante en el país de una construcción, un replanteamiento del México que queremos, un estado de bienestar, donde se cierren las brechas de desigualdad y donde obviamente las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres son centrales y donde tenemos mucho que aportar, mucho que innovar, mucho que hacer diferente de como lo hacíamos, y eso siempre es mejor si estamos acompañadas de la academia, de las investigaciones, si tenemos a la mano la capacidad de educar, de capacitar, de actualizar. Y bueno, creo que este diálogo, esta colaboración
que también tiene una gran historia en el Instituto Nacional de las Mujeres con la UNAM, y creo que el reconocimiento histórico es importante. Nosotras estamos paradas aquí con todas nuestras ancestras realmente apoyándonos, seguir adelante, acelerar, realmente usar esta oportunidad también de la creación de la coordinación para de una manera más fácil tener estos diálogos, pensar juntas y seguir adelante. Creo que vamos a seguir trabajando de la mano y te agradezco mucho esta oportunidad de estar en este programa, de hacer patente esta reflexión sobre nuestro presente, nuestro futuro, la pandemia, cómo la pandemia nos ha puesto todos estos temas en la piel y en el pensamiento colectivo, y cómo podemos realmente de aquí salir a esa nueva normalidad que, repito, tiene que ser más justa, tiene que ser más cuidadora y más colaborativa. Gracias por la invitación. Pues en este miércoles para la igualdad de género que lleva a cabo la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, tuvimos como invitada especial a la doctora Nadine Gassman. Ella es la titular del Instituto de las Mujeres. Muchas gracias, Nadine, por acompañarnos. Y tampoco me quiero despedir sin agradecer a todos nuestros equipos y equipas que estuvieron aquí acompañándonos para que nuestro diálogo, nuestra conversación pudiera lograrse. A todo el equipo de InMujeres, muchas gracias por apoyarnos. A todo el equipo de la UNAM, muchísimas gracias también por apoyarnos. Nos vemos próximamente en los siguientes miércoles para la igualdad. Gracias, Nadine, por todo tu conocimiento y por tu participación y por este diálogo que seguro nos va a llevar a construir puentes y acciones en conjunto, más de las que ya hay en la universidad y con InMujeres. Gracias. Muchísimas gracias, Tamara, por esta oportunidad, y muchas gracias a los equipos también. Gracias.